Haría lo que es el primer parcial. Unidad 3 habla de resonancia, lo que ya habíamos visto en física 2. Nada más que, bueno, vamos a analizar un poquito más lo que es resonancia paralelo y lo que es el ancho de banda de resonancia, ¿sí? Después, más adelante vamos a retomar esta unidad porque vamos a ver filtros, ¿sí? Que se usan también en redes eléctricas. Y bueno, los filtros básicamente son circuitos resonantes, ¿sí? Para ciertas frecuencias, de tal manera que dejan pasar señales de cierta frecuencia y atenúan las demás, que en las redes se presentan como armónicos y generalmente, bueno, traen problemas. Entonces, para filtrar la señal de 50 Hz, por ejemplo, se suelen usar filtros en las redes. Bueno, en resonancia, la primera parte un poco de repaso de lo que ya habíamos visto en física 2, ¿no es cierto? Un circuito resonante en principio siempre tiene que tener inductancia y capacidad. Aparte, bueno, resistencia de por sí, todos los circuitos van a tener, que la resistencia está presente siempre, por más que tengamos nada más que bobinas y condensadores, la propia resistencia de las bobinas y los condensadores eh, van a constituir la resistencia del circuito, ¿sí? Creo que estoy compartiendo más. Bueno, y si uno grafica, por ejemplo, la corriente en función de la frecuencia, la gráfica de un circuito resonante es como la que se muestra ahí, ¿no es cierto? Para lo que es la frecuencia de resonancia, la corriente va a ser máxima, porque la impedancia es mínima para lo que es la frecuencia de resonancia, ¿sí? Eh, Y bueno, dentro de, vamos a ver, hay un intervalo particular que se llama ancho de banda, ¿no es cierto? Dentro del cual se transmite hasta la mitad de la potencia máxima dentro de ese ancho de banda. ¿Sí? Generalmente los filtros después los calculamos para que se transmitan frecuencias que están dentro de ese ancho de banda y se atenúan todas las señales que corresponden a otras frecuencias, ¿sí? Porque bueno, las frecuencias que están a la derecha, a la izquierda de estos puntos, que son como frecuencia de corte, van a tener niveles de corriente o voltaje muy bajos, ¿sí? Este, por ejemplo, bueno, el caso típico de los circuitos resonantes son los sintonizadores que se usan, ¿no es cierto?, en televisores, estaciones de radio, etc., ¿sí? Pero también, bueno, el fenómeno de resonancia se usa, como les decía, para después construir filtros para que pasen determinada frecuencia y se atenúen todas las otras frecuencias, ¿sí? Siempre, como decíamos, el circuito resonante tiene que tener una inductancia y una capacidad, ¿sí? Y bueno, la resistencia está presente siempre. ¿Sí? En resonancia, la energía que absorbe la inductancia va a ser la misma que entrega la capacitancia y viceversa, en medio ciclo y después viceversa, va a ser viceversa, ¿sí? La energía que entrega la inductancia va a ser la que absorbe la capacitancia, ¿sí? De tal manera que lo que es la potencia reactiva se lo van a proveer uno a otro, los elementos reactivos se llaman, ¿eh? Y el circuito se va a comportar como si fuera resistivo puro, ¿sí? La desimpedancia en resonancia va a ser la de un resistivo puro. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Sí, que está en resonancia el circuito, la capacidad le brinda la energía reactiva a la inductancia durante medio ciclo, y en el otro medio ciclo la inductancia es la que le brinda la energía reactiva a la capacitancia. Y queda como resistivo puro. Exactamente. ¿Sí? La impedancia va a ser igual a la resistencia de todo el circuito en resonancia. Vamos a ver primero el circuito resonante serie, que era el que vimos
física 2, ¿sí? ¿Qué puede constituir el circuito RLC? Siempre lo podemos reducir a un circuito RLC. Puede ser que tengamos distintas resistencias, ¿no es cierto? Pero si están todas en serie, puede ser una resistencia propia de la fuente, otra resistencia que sea propia de la bobina, por ejemplo, y otra resistencia que nosotros le agregamos, una resistencia de diseño, porque la calculamos para que el circuito entre en resonancia a cierta frecuencia. Pero las tres resistencias, como están en serie, las podemos agrupar para hacer los cálculos en una sola, y me queda un circuito RLC básico, ¿sí? Y bueno, en esas condiciones, la impedancia, ¿no es cierto? Va a ser escrito en forma de número complejo, en forma rectangular, ¿no es cierto? La resistencia más JXL menos XC, ¿sí? JXL menos XC. Ahí está distribuida nada más la J, ¿sí? Y en resonancia, eh, cuando el circuito está en resonancia, XL es igual a XC. Entonces la impedancia es nada más que la resistencia del circuito, ¿sí? Hay una frecuencia en particular para la que el circuito entra en resonancia, ¿sí? Que eso, bueno, se puede calcular fácilmente a partir de la condición. Esta va a ser la condición de resonancia. Cuando el circuito entra en resonancia, cuando XL es igual a XC. Y bueno, para saber la frecuencia de resonancia, XL es omega L, XC, el módulo es 1 sobre omega C. Ahí despejamos omega. Omega va a ser 1 sobre raíz cuadrada de LC. Y bueno, y después, como omega es 2pi por F, y lo queremos poner en función de la frecuencia, pasamos el 2pi dividiendo, ¿sí? Se suele trabajar con cualquiera de estas dos, con la frecuencia angular de resonancia o con la frecuencia propiamente de resonancia, ¿sí? Es más, van a encontrar libros que las fórmulas están puestas en función de omega y otros que están puestas en función de la frecuencia propiamente dicha, ¿eh? Pero es fácil pasar de uno a otro, ¿eh? La corriente en un circuito resonante como la impedancia, la corriente va a ser la FEM sobre la impedancia, y como la impedancia es la resistencia nada más, porque las reactancias son iguales y opuestas, resulta que, bueno, la corriente va a ser la FEM dividido la resistencia. La resistencia escrita en forma polar es el módulo con ángulo cero, ¿eh? Y bueno, si hacemos esa división, que iba a ser la FEM sobre la resistencia con ángulo cero. Esto quiere decir que tensión y corriente están en fase, en resonancia, ¿sí? Van a tener el mismo ángulo, tensión y corriente. Si la corriente tiene ángulo cero, la tensión también va a tener ángulo cero, van a estar en fase. Y el circuito se va a comportar como si fuera resistivo puro, ¿sí? En cuanto a las tensiones, vamos a suponer que yo tengo un circuito, ahí tengo la FEM, ¿sí? Tengo un RLC, ¿sí? La tensión sobre la inductancia tendría que ser la corriente. Vamos a suponer que tomamos la corriente como referencia, le ponemos ángulo cero, escrito en forma polar quedaría así la corriente. Y la tensión sobre la inductancia, escrita en forma de número complejo, sería la corriente por la reactancia. La reactancia, escrita en forma de número complejo, en forma polar, ¿sí? Sería XL con ángulo 90 grados positivo.
así, no todos los libros lo usan, pero las nuevas normas de la IEC dice que así debemos escribir eh, con un guión abajo, un número complejo, ¿no es cierto?, que indica tensión, corriente, resistencia, para no estar confundiendo, porque, bueno, en los libros a veces se ponen negrita, pero difícil ver lo que es diferenciar lo que es negrita para identificar el número complejo de lo que es eh, la escritura sin la negrita, que estaría identificando el módulo nada más. La reactancia inductiva, escrito como forma de número complejo, es el módulo de la reactancia con ángulo 90 grados positivo. De la misma manera, la reactancia capacitiva sería el módulo con ángulo menos 90 grados. ¿Eh? Profe, Entonces, sí, ¿tenías una ¿por pregunta? qué? Sí, tengo una pregunta yo, profe. Sí. ¿Por qué la capacitiva es menos 90 grados y la inductiva 90 positivo? Sale del mismo triángulo de impedancia. ¿Te acuerdas que cuando armábamos el triángulo de impedancia ponemos la resistencia horizontal, XL a 90 grados? Esto a su vez sale de que si tengo una reactancia inductiva, provoca la tensión sobre la reactancia inductiva hasta 90 grados adelantado respecto de la corriente. Ah, Y 90 grados adelantado, sí, yo estaba confundido, pensé que era 90 grados atrasado, esa era mi duda. XC es la que provoca un atraso de 90 grados de la tensión respecto de las corrientes, ¿sí? Habitualmente lo presentamos así y se suele tomar, por ejemplo, la corriente como referencia, la dibujamos horizontal, Claro, claro. ¿sí? Sí, gracias, profe. Y por esa misma razón, la resistencia habitualmente se, en forma de número complejo, o la estaríamos escribiendo, si tenemos el dato de la resistencia, como el módulo de la resistencia con ángulo 0 grados, ¿sí? Bueno, entonces la tensión sobre la inductancia va a ser la corriente, vamos a suponer que tomamos la corriente como referencia, le ponemos ángulo 0, por la reactancia inductiva, que sería el módulo, el XL, ángulo 90 grados. Y bueno, la tensión sobre la inductancia va a ser I por XL con ángulo 90 grados. Estamos multiplicando. En la multiplicación sumamos los ángulos, ¿no es cierto? Ahí en forma polar. Así que queda la multiplicación de los módulos y la suma de los ángulos, que ahí por XL con ángulo 90 grados. Esa sería la tensión sobre la inductancia. Bueno, por eso en el gráfico eh, la podremos representar acá. Este dibujito está sacado del Boyle, esto del Boyle está lo representa así, pero se puede representar la corriente acá y la tensión sobre la inductancia así, ¿no es cierto? De la misma manera, la tensión sobre la capacidad, bueno, va a ser la corriente, es el módulo, el valor eficaz de la corriente con ángulo 0, por la reactancia capacitiva, que sería el módulo de la reactancia con ángulo menos 90, escrito en forma de número complejo. Ahí tenemos la multiplicación, va a ser la multiplicación de los módulos y la suma de los ángulos, va a quedar. Y por XC con ángulos menos 90 grados. Como XC es igual a XL, estos valores, que este vendría a ser el módulo de la tensión sobre la inductancia, este vendría a ser el módulo de la tensión sobre la capacidad, son iguales. Nada más que están desfasados 90 grados, porque uno tiene ángulo 90 y el otro tiene ángulo menos 90, pero eh, son iguales, ¿sí? Eh, y la tensión sobre la resistencia va a ser toda la tensión de la fuente. Toda la tensión de la fuente es la tensión sobre la resistencia, ¿sí? Porque la tensión de la fuente sería la suma de las tres tensiones. O sea, yo tengo la fuente, tengo la resistencia, la inductancia, la capacidad. La tensión de la fuente, bueno, sería B sub R más B sub L más B sub C, pero es suma vectorial, digamos, suma de fasores, ¿no es cierto? Eh, y si yo sumo, vamos a suponer que
la tensión sobre la resistencia va a ser I por R, ¿no es cierto? Este, y sería este valor de acá. La tensión sobre la inductancia vimos I por XL con ángulo 90 grados, la tensión sobre la capacidad I por XC con ángulo menos 90 grados. Si sumo esas tres tensiones, me da la tensión de la fuente. Y como estas son iguales, se cancelan entre sí, la tensión de la fuente igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Sí? Eh, Esa es una de las características entonces de el circuito resonante serie. ¿Sí? Una cuestión curiosa, la tensión sobre el capacitor y sobre la inductancia pueden llegar a ser muy grandes, inclusive depende de los valores del capacitor, de la inductancia, inclusive mayores que los de la fuente. Una vez que se cargó el capacitor, si es muy grande el capacitor, va acumulando carga y la tensión en borne del capacitor puede ser mayor inclusive que la tensión de la fuente. Fíjense que acá la tensión de la fuente tiene ese valor y perfectamente la tensión sobre el capacitor puede ser grande en módulo. ¿Eh? Eh, Profe, sí, ¿podría repetir cuándo pasa eso? cuando el valor del capacitor es grande, por ejemplo, entonces yo lo conecto al capacitor a la fuente y empieza a cargar, si va acumulando carga, y va aumentando la tensión entre los bornes del capacitor y puede acumular tanta carga que la tensión en los bornes del capacitor sea mayor que la de la fuente, ¿sí? Fue acumulando carga el condensador. Gracias, Eh, profe. entonces, siempre que hay un capacitor hay que tener cuidado así porque no sabemos qué carga puede tener, hay que descargarlo, por más que tenga un equipo, por ejemplo, que esté desenergizado, pero si tenemos capacitores y no sabemos si están cargados o no, hay que tener cuidado y si son capacitores muy grandes, hay que descargarlo, pero no puenteando los bornes, porque si es muy grande, se puede provocar un cortocircuito grande, ¿sí? Sino con una resistencia, sí, pues, sí, exactamente. De acuerdo a la posible tensión, conociendo el valor de capacidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo podemos llegar a determinar la tensión que puede llegar a tener el capacitor en bornes, ¿sí? Claro, sí, exacto. No, lo que sí, dos cuestiones, siempre que uno compra un capacitor, tiene que dar dos datos, digamos, la capacidad y como decía el voltaje que tiene también impreso en el cuerpo del capacitor. El voltaje está relacionado con la capacidad del dieléctrico de soportar, digamos, la tensión. Claro, exactamente, ¿sí? Con la tensión de ruptura del dieléctrico. ¿Sí? Y bueno, te da idea más o menos de que sí, sí, te da idea más o menos del voltaje que puedes llegar a tener como máximo entre las placas, pues si tienes más voltaje se perfora corre el riesgo de que se perfore porque va acumulando cargas y viste que capacidad es U sobre B y la tensión va a ser U sobre 6. Y un capacitor grande va acumulando cargas a medida que vos lo conectaste a la fuente, va acumulando carga y eso hace que la tensión en bornes, claro, se vaya aumentando. ¿Sí? Eh, bueno, como en cuanto a la potencia, que se dice potencia activa y potencia reactiva que entra en juego en el circuito resonante, la potencia activa la podríamos calcular como I cuadrado por R, ¿sí? Y es la potencia que disipa la resistencia, y esta va a ser la única potencia que vamos a tener
en resonancia. ¿Por qué? Porque la potencia reactiva que le suministramos al capacitor y al inductor van a ser I cuadrado por XC y I cuadrado por XL respectivamente. Y van a ser iguales y opuestas si nosotros nos fijamos en el triángulo de potencias. Ahora, potencia activa la representábamos en forma horizontal, potencia reactiva e inductiva en forma vertical hacia arriba y potencia reactiva capacitiva en forma vertical hacia abajo. ¿Sí? Y la reactiva inductiva sería I cuadrado por XL, una de las formas de calcularlo. Y esta sería I cuadrado por XC, I cuadrado por XC. Y como XL es igual a XC, estas son iguales. Son iguales y se cancelan entre sí. Entonces, la potencia en resonancia es potencia activa únicamente. ¿Sí? Y la potencia aparente va a ser igual a la potencia activa. ¿Sí? Nosotros tenemos el triángulo de potencia, ¿se acuerdan? Por ejemplo, potencia activa reactiva total resultante, la suma de las dos me daba la potencia aparente. ¿Sí? Pero si la reactiva es 0, resulta que la aparente es igual a la activa. En resonancia, la activa y la aparente son lo mismo, son iguales. Por eso esto da 1 y el factor de potencia es 1. El factor de potencia en un circuito resonante es 1. Es lo mismo que en un circuito resistivo, exactamente. Sí. Sí, desde el punto de vista del consumo de potencia, sí, se podría decir que sí. Estaría suministrando únicamente. Además, este triángulo, así como está acá, sería el triángulo de potencia ideal en el caso de corrección del factor de potencia, porque toda la potencia sería activa. ¿Sí? Sí, generalmente sí. Si vos podés exacto, claro. Es, bueno, es el diagrama de tensiones, entonces, el que ya habíamos visto, y este es el diagrama de potencias, ¿sí? Ahí se ve que la potencia aparente resulta ser lo mismo que la potencia activa, ¿sí? Sí, acá lo único que, como les dije, esto está sacado al boil, está que dibuja las tensiones y las potencias, la dibuja corrida, pero la podemos dibujar, esto es lo mismo que ponerlo acá, yo puedo poner las tensiones, esta sería la tensión sobre la inductancia, y esta sería la tensión sobre la capacidad, en vez de dibujarlo ahí. Esta es la corriente, ¿no es cierto? Esta es la tensión sobre la resistencia que está en fase con la corriente, y la tensión sobre la resistencia la misma que la FEM de la fuente. ¿Sí? Y este otro es el de potencias, que también, en vez de dibujarlo así, es más común dibujar la potencia reactiva inductiva acá, la reactiva capacitiva acá, en vez de ponerla ahí. Y bueno, acá quedaría la potencia activa, ¿sí? La potencia aparente coincide con la activa, ahí está dibujada un poquito más arriba, ¿no? Para que se vea, pero coincidiría con la activa. Bueno, y esto pretende mostrar gráficamente cómo sería la potencia instantánea. Esta sería la potencia sobre la
la resistencia, que como es I cuadrado por R, siempre va a tener valores positivos, ¿sí? Y como I, bueno, es una corriente alterna, una corriente alterna del tipo I máximo seno de omega t, I al cuadrado sería I máximo cuadrado seno cuadrado de omega t. Estaríamos elevando la función seno, ¿no es cierto? Al cuadrado en cada instante, después lo multiplicamos por la resistencia, pero si elevamos la función seno al cuadrado, lo que me va a quedar es siempre valores positivos, digamos, ¿sí? Esta sería la corriente instantánea. Y si yo hago I al cuadrado, me va a quedar algo así, ¿cierto? Y siempre hay valores positivos. Y bueno, y eso lo multiplico por la resistencia, voy a tener la curva de potencia activa sobre la resistencia. Y sobre la capacitancia y sobre la inductancia, habíamos visto la unidad pasada, después fíjense en la formulita, no, nos quedan funciones senoidales elevadas al cuadrado, entonces nos van a quedar funciones seno o seno negativo, ¿no? Depende de qué función parta, para las potencias sobre la inductancia y sobre la capacidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho también valores de potencia positiva? ¿Qué significaba? Que la energía fluía hacia el elemento, ¿sí? Y valores de potencia negativa, que la energía fluye del elemento al circuito. Entonces, por ejemplo, en medio semiciclo, en un semiciclo, mejor dicho, la potencia fluye hacia la inductancia, ¿sí? Que la va almacenando en forma de campo magnético, y en el caso de la capacidad, fluye de la capacidad hacia el circuito. Entonces, potencia reactiva. Y justamente, como son iguales, la potencia reactiva que está llegando a la inductancia es la que proviene de la capacidad. Y después al revés, ¿no es cierto? En el otro semiciclo, la inductancia brinda energía y el condensador recibe energía, y la que recibe es la que le entrega la inductancia. Por eso no le tiene que llegar el circuito externo, sino que se realimentan unos a otros. ¿Sí? Como dice ahí, el capacitor y el inductor están absorbiendo y liberando energía, pero se están realimentando de unos a otros. Eso ocurre en resonancia. Lo que pasa es que la resonancia, bueno, como habíamos visto, se da a una frecuencia, porque tanto XL, para que entren en resonancia, para que un circuito esté en resonancia, XL tiene que ser igual a XC. Y eso, bueno, se calcula para una frecuencia particular, porque sabemos que tanto XL como XC dependen de la frecuencia. XL es 2pi por F por el módulo, ¿sí? Y XC es 1 sobre 2pi FC. Así que dependen de la frecuencia. Si varía la frecuencia, varían las reactancias, y si son iguales para una frecuencia, ya no van a ser iguales para otra. La igualdad de reactancias se da para una frecuencia en particular, que es la frecuencia de resonancia. O se calcula, digamos, para que se dé para una frecuencia en particular. Vamos a adelantar un poquito y les muestro. O sea, XL es igual a 2pi por F por L. Entonces, si yo grafico XL en función de la frecuencia, la gráfica es una recta, digamos, porque esto es como una constante por L, ¿sí? Una ecuación del tipo Y es igual a por X. Entonces, la reactancia inductiva es directamente proporcional, directamente
2pi L es la constante, F es vendría cerca de la variable, ¿sí? La reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia. A medida que aumenta la frecuencia, eh, aumenta la reactancia. De tal manera que, fíjense, para frecuencia cero, la reactancia inductiva es cero. Y pasa, como les comentaba, para corriente continua, la bobina es como un cortocircuito, porque su reactancia es cero. Pero a medida que va aumentando la frecuencia, bueno, va aumentando la reactancia. A mayor frecuencia, mayor reactancia. En el caso de la reactancia capacitiva es al revés, ¿no es cierto? Es inversamente proporcional porque XC en módulo es 2pi por F por C. Son inversamente proporcionales la reactancia capacitiva y la frecuencia. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia, disminuye la reactancia capacitiva. Es una... Si la anterior era la ecuación de una recta igual a por X, esta es la ecuación de una hipérbola, igual a 1 sobre X, ¿sí? Cuya gráfica es justamente la gráfica de una hipérbola, como es. Son inversamente proporcionales. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia, disminuye la reactancia capacitiva. Y para frecuencia cero, la reactancia capacitiva es infinita. Porque para frecuencia cero, el condensador es como un circuito abierto, como una llave abierta, ¿sí? Pero si voy aumentando la frecuencia, va disminuyendo la reactancia capacitiva. Y hay una frecuencia, si nosotros ponemos las dos gráficas juntas, ahí está XL y XC en función de la frecuencia, hay un punto en el cual las gráficas se cruzan, y acá XL es igual a XC, y ese punto se da una frecuencia particular, que es la frecuencia de resonancia. ¿Ah? Si nos apartamos de la frecuencia de resonancia, por ejemplo, si nos vamos para la derecha, ahí XL se hace mayor que XL, el circuito se vuelve inductivo, ¿sí? Y ya tenemos consumo de potencia reactiva, digamos, porque va a predominar la reactancia inductiva sobre la capacitiva. Y al revés, si nos vamos para la izquierda, o sea, a frecuencias menores que la de resonancia, el circuito se vuelve capacitivo, ¿sí? Porque XC se hace mayor que XL. Se puede ver ahí en el gráfico también, ¿no es cierto? A esta frecuencia, por ejemplo, XC es mayor que XL, el circuito se vuelve capacitivo, ya vamos a tener potencia reactiva que tiene que ser suministrada por el circuito exterior porque predomina la reactancia capacitiva sobre la inductiva. ¿Está? Entonces, para esta frecuencia, ahí justo en esa frecuencia, que es la frecuencia de resonancia, ahí XL se hace igual a XC. Bueno, ahí hay un parámetro que es característico de los circuitos resonantes, que se llama factor de calidad. Inclusive las bobinas, entre sus características, suelen traer también lo que se llama el factor de calidad de la bobina, ¿sí? El factor de calidad Q de todo un circuito o de una bobina en particular es
potencia reactiva, ¿sí? Sobre potencia activa vendría a ser, ¿sí? Potencia reactiva sobre potencia activa de todo el circuito. ¿Sí? Eh, Básicamente lo que me indica es cuánta energía se almacena comparada con la que se disipa. Cuánta energía se almacena respecto a la que se disipa. ¿Sí? Tenés razón, en la aclaración es que potencia reactiva o de la inductancia o de la capacidad, por separado. ¿Sí? Potencia reactiva habitualmente se toma la de la inductancia. ¿Sí? Potencia reactiva de la inductancia dividido la potencia activa. Y bueno, lo mayor es la energía que se almacena, digamos, respecto a la que se disipa, mayor es el factor de calidad Q del circuito. Sí, pero de un solo elemento, no es de los dos en conjunto, ¿eh? Es la potencia reactiva de un elemento de la inductancia habitual. ¿Sí? La potencia reactiva del inductor es potencia reactiva del inductor o del condensador, porque como vos decís, en resonancia sería cero. Se toma la potencia reactiva de uno de los elementos, del inductor, por ejemplo. ¿Eh? Que sería I cuadrado por XL, por ejemplo. ¿Eh? Divido la potencia que se disipa, que disipa la resistencia, que sería I cuadrado por R. Eh, entonces te va a dar la relación de la potencia que almacena un elemento reactivo, no todo el circuito, sino un elemento reactivo, respecto de la que disipa la resistencia, digamos, de todo el circuito. Eso sí, sería. Y bueno, acá se va a aclarar, por ejemplo, si tomamos la potencia reactiva del inductor, sería I cuadrado por XL, dividido la potencia que se disipa en la resistencia, que es I cuadrado por R. Sí, pero acá estás tomando un elemento y este otro es la resistencia, ¿sí? No es X. Claro, cualquiera de los dos, porque acá ¿sí? Por eso te va a dar el mismo Q, digamos. Por eso se puede tomar uno u otro, ¿sí? Se puede tomar XL o XC. Sí, a la frecuencia de resonancia. Esa S que está ahí está indicando que es a la frecuencia de resonancia, ¿sí? El factor de calidad Q. Porque, volvemos un poquito atrás, no es la reactiva total del circuito, que sería cero en resonancia, sino es la reactiva de un elemento, ¿sí? De la inductancia o de la capacidad, a la frecuencia de resonancia, ¿sí? Bueno, si están en serie, pues esto después se puede calcular para circuitos en paralelo, ya lo vamos a ver cómo. Si están en serie, las corrientes son la misma y quedaría XL sobre R, o sea, omega L sobre R. Esta omega nada más es la frecuencia, la pulsación angular o frecuencia angular de resonancia, o sea, a la frecuencia de resonancia. Esta es la forma de calcular el Q del circuito, que, como les decía, me da idea de cuánta energía se almacena respecto de la que se disipa. Cuánta energía se almacena uno de los elementos reactivos respecto de la que disipa. ¿Sí? Después vamos a ver, claramente andan por arriba de 10 y más cerca de 11, más cerca de 100, mejor dicho, no de 11, los valores de Q. Sí, activa.
En potencia reactiva sobre potencia activa que se disipa en la resistencia. Potencia reactiva que almacena uno de los elementos reactivos sobre potencia activa que se disipa en la resistencia. Y generalmente depende de la aplicación, ¿no es cierto? Pero por ahí generalmente vos pones inductores o bobinas o capacitores para almacenar energía. Entonces, habitualmente los valores de Q mayores se consideran mejores. Y también para los filtros, ahora vamos a ver, valores de Q mayores hacen que el ancho de banda sea más restringido, entonces pasa justo por ahí la frecuencia de resonancia, hay muy pocas frecuencias más y se filtra todas las demás. Un Q alto hace que el circuito sea más selectivo, como se dice. Entonces, por ahí es, si uno busca que pase ancho de banda estrecho, un Q alto es lo mejor. A veces el catálogo de las bobinas trae el valor de Q propio de la bobina, que sería la reactancia inductiva de la bobina dividido la resistencia de la propia bobina. Ahí sí se busca que sea lo más alto posible, porque la bobina se usa fundamentalmente para almacenar energía, ¿sí? Y tratar que la resistencia de la bobina sea lo más baja posible. Claro, sí. Las bobinas en el circuito se usan para almacenar energía y para evitar que la corriente varíe de forma brusca. ¿Sí? Entonces yo tengo una, no sé si se van a acordar, algo de esto vimos cuando vimos el circuito de RL. Si yo tengo, por ejemplo, inclusive en corriente continua se verifica, y también en alterna obviamente, pero si yo tengo una resistencia nada más, y cierro el interruptor, la corriente inmediatamente alcanza su valor final, ¿sí? Que sería la FEM sobre la resistencia. Alcanzaría este valor, que es FEM sobre la resistencia. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco una bobina? La bobina provoca un efecto de inercia sobre la corriente. Ya sé que esto está la ecuación y está el gráfico después. Fíjense, lo habíamos visto también en física 2, pero si yo coloco una bobina, la corriente no alcanza inmediatamente su valor final, que vamos a suponer que sería sino que hace esto. ¿Sí? Entonces la bobina impide las variaciones bruscas de corriente. Ahí está. Lo mismo que si yo tengo acá otro circuito y, por ejemplo, o sea, primero cerré este de acá, cerré el de abajo, ahí la corriente hizo así como está acá, ¿no es cierto? Subió lentamente hasta lentamente, relativamente, porque tarda segundos, pero no es que alcance inmediatamente el valor final. Y después, si yo abro acá, cierro acá y abro acá, o sea, le saco la fuente, no es que la corriente cae a cero inmediatamente, sino que hace esto, al estar la bobina, ¿sí? Con la bobina almacenó energía y después usa esa energía para mantener la corriente durante un cierto tiempo. Por eso la función de una bobina en un circuito es evitar variaciones bruscas de la corriente y almacenar energía.
El capacitor hace lo mismo, almacena energía, nada más que uno lo hace en forma la bobina lo hace en forma de campo magnético, el capacitor en forma de campo eléctrico, y el capacitor evita las variaciones bruscas de la tensión más que de la corriente. ¿Mm? Bueno, el tema es que las mismas bobinas suelen traer el valor de Q, ¿sí? O sea, cuando uno va a comprar un capacitor, le tiene que dar el valor de capacidad y el valor de tensión que va a soportar el capacitor. Cuando va a comprar una bobina, tenemos que darle el valor de inductancia L y el valor de corriente que va a soportar el conductor de la bobina. Y a veces, en aplicaciones como filtros y demás, es importante conocer el Q de la bobina también. ¿Sí? En algunas aplicaciones también es bueno conocer el Q de la bobina. Por eso, bueno, las bobinas suelen traer las curvas de, de cómo varía el Q de la bobina en función de la frecuencia, porque esto, en definitiva, Q, como podemos ver ahí, como se puede ver acá, el Q es función de la frecuencia, o es función de omega. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos algunos valores, ¿no es cierto?, cómo va variando con la frecuencia el valor de Q. En general, un valor de Q va aumentando con la frecuencia, porque va aumentando la reactancia inductiva. ¿Sí? Va aumentando salvo a frecuencias muy altas, porque a frecuencias muy altas empieza a aparecer un fenómeno que se llama efecto piel o efecto skin, que hace que si yo tengo un conductor a muy altas frecuencias, la corriente no circula por toda la sección transversal del conductor, sino que empieza a circular por la superficie más próxima al borde externo. ¿Sí? Se llama efecto piel, pero eso se da, bueno, a frecuencias muy altas. Fíjense que están en el orden de los kilohertz. A frecuencias muy altas se empieza a presentar en los conductores un efecto que se llama efecto piel. La corriente no circula por toda la sección transversal, sino que empieza a circular por los bordes, y eso es como que reducir la sección del conductor. Si reducimos la sección, aumenta la resistencia. No, para bajas escalas, para bajas frecuencias, no. A lo mejor vos estás confundido con el hecho de en electrostática, que las cargas en electrostáticas, las cargas se acumulan en el exterior, ¿sí? Pero no cuando hay circulación de corriente. Yo lo aplico, ya no es electrostática, sino que es electrodinámica. Ahí ya se mueven por toda la sección transversal, ¿sí? Eh, claro, sí, una alta frecuencia, sí. Exactamente, Brasil. Es el factor de calidad como, sí, son muy altas frecuencias. Fíjate que, como decíamos, hasta acá hay prácticamente una relación lineal entre el Q y la frecuencia. Va aumentando el valor de Q al aumentar la frecuencia, porque aumenta la reactancia inductiva respecto a la resistencia. Estamos hablando de 50 kilohertz más o menos, cuando empieza a manifestarse el efecto piel. O sea, 50.000 Hz, muy alta frecuencia, ¿sí? Alta frecuencia, no muy alta frecuencia. 50.000 Hz más o menos. Tiene que ver con fenómenos atómicos, a nivel atómico. ¿Sí?
Sobre todo las fibras ópticas tienen la ventaja que prácticamente no tenés pérdidas de señal, no tenés disipación de potencia. Eh, si fueran señales de muy alta frecuencia, tenés la ventaja esa también de que menor pérdida, prácticamente no tenés pérdida de potencia, sí. Son señales de radio, señales de video, viste que los canales de video son de bandas de very high frecuencia VHF, UHF, las señales de radio andan en el orden de los kilohertz, los megahertz, como decíamos, son más bien señales, o sea, aquí le llamamos señales, son ondas de tensión y de corriente, pero ya habitualmente, bueno, no son ondas periódicas, porque vieron las señales son así, tienen no son ondas periódicas, tienen distintas amplitudes y magnitudes, y se usan para transmitir información, sobre todo las señales. Pero para 50 Hz, que es lo que es para transmitir energía eléctrica, no tiene mayor efecto. Bueno, y lo que les decía que en resonancia aumenta la corriente, o sea, en resonancia la impedancia del circuito disminuye porque se vuelve prácticamente igual a la resistencia. Y eso hace que la corriente aumente y aumenta la tensión también sobre los elementos, sobre como es sobre el capacitor y sobre el inductor. ¿Por qué? La tensión sobre el inductor, bueno, es XL. O sea, si lo ponemos como número complejo, sería JXL por I, ¿sí? Así que sería J omega L por I. En resonancia, la frecuencia sería la frecuencia de resonancia. La vamos a llamar, se lo suele llamar omega 0 u omega S, siempre que tenga subíndice 0 o subíndice S, o subíndice R, depende de la bibliografía por ahí, está refiriendo a la frecuencia de resonancia. El factor de calidad, recién vimos, es omega L, o sea, XL sobre R, ¿sí? Si hacemos pasaje de término ahí, vamos a tener R por X por Q0 es omega 0 por L. Y en vez de poner omega L acá, podríamos poner R por Q0. Quedaría así, ¿sí? Y después I por R es la tensión sobre la resistencia, que en resonancia es la misma tensión que la fuente. ¿Sí? Y por R es la tensión sobre la resistencia, que en resonancia, habíamos visto, toda la tensión de la fuente es la tensión sobre la resistencia. Así que I por R es B, que sería lo mismo que E, es la tensión de la fuente. ¿Qué pasó? Me quedó que la tensión sobre el inductor es el factor de calidad por la tensión de la fuente. ¿Mm? Y como habitualmente los factores de calidad suelen ser mayores que 10, por ejemplo, fíjense en los factores de calidad de estas bobinas, por ejemplo. Bueno, esto es para muy alta frecuencia, pero están partiendo de 20, llegando casi hasta 100, ¿sí? Pero para un factor de calidad 10, por ejemplo, de un circuito resonante, resulta que la tensión sobre la inductancia va a ser 10 veces la tensión de la fuente. Y la tensión sobre el condensador también.
¿sí? El tema es que es más peligrosa la tensión sobre el condensador porque por más que uno desconecte la fuente, el condensador queda cargado durante un cierto tiempo, que puede ser más o menos prolongado. Se va descargando lentamente porque, bueno, van pasando las cargas de una placa a otra a través del dieléctrico, pero muy lentamente, porque el dieléctrico está puesto justamente para que no pasen las cargas. Pero igual se va descargando lentamente. Pero el tema es que el condensador queda cargado. Cuando uno lo desconecta del circuito, queda cargado y queda cargado con esta tensión. Si estamos en resonancia, ¿sí? Si el circuito está en resonancia, la tensión sobre el condensador pasa a ser Q del circuito por la tensión de la fuente, ¿sí? Y queda con esa tensión durante algún tiempo. Por ejemplo, ahí, ¿cuánto vale el Q del circuito? ¿Cómo calculamos el Q? Exacto. O sea que vale 80, ¿sí? Es un número adimensional porque se mide no tanto la rectancia inductiva como la... eh, ¿Cómo? Sí. Y si acá tengo la fuente es de 10 volts, la tensión sobre la inductancia o la tensión sobre el condensador, ¿de cuánto va a ser? 800 volts. ¿Sí? Pues sería Q por el valor de la tensión de la fuente. Claro, por ejemplo, ¿sí? Por eso, por ahí el condensador, no es que tenemos que comprarlo para la tensión de la fuente, sino que tenemos que calcular, ¿no es cierto? Para que soporte esa tensión. ¿Sí? Esto es un fenómeno que se da en resonancia en particular. Y únicamente si hay variación de frecuencia. Lo que pasa es que a veces vos lo calculás para que funcione en resonancia, justamente. Por ejemplo, como decíamos en el caso de los filtros, porque vos querés que pase esa frecuencia y que se atenúen todos los armónicos que puede haber, que pueden traer inconvenientes, por ejemplo, ¿sí? Hay una variación de frecuencia, o sea, en lo que es redes eléctricas, eso por ahí difícilmente se presenta espontáneamente. Lo que sí hacemos es diseñar un circuito para que sea resonante a cierta frecuencia para que permite que pase justamente como filtro, que actúe como filtro y permite que pase determinadas frecuencias y me atenúe todas las demás. Vos diseñás esta parte para que entre en resonancia a 50 Hz, por ejemplo. ¿Sí? Entonces van a pasar a 50 Hz. Claro, vos lo diseñás para que trabaje a 50 Hz y que entre en resonancia a 50 Hz. Y te va a dejar pasar entonces la frecuencia de 50 Hz
y un pequeño ancho de banda, y va a atenuar todas las demás. ¿Sí? Sí, o sea, el cálculo de tal manera que XL sea igual a XC a 50 Hz. ¿Entendés? Porque tiene que verificarse esto. Lo que pasa es que habitualmente se lo deja permanente justamente para filtrar todos los armónicos. Cuando hay una parte de... Hay muchos armónicos en una instalación, por ejemplo. A veces vos pones, si hay circuitos electrónicos, por ejemplo, vos pones un osciloscopio y ves que la onda de tensión o de corriente no es una senoidal de 50 Hz, sino que es deformada totalmente. Eso es porque es la suma de ondas senoidales de distintas frecuencias. Y esos armónicos, bueno, a veces inconveniente en la operación de las máquinas. Entonces, vos le pones filtros. ¿Qué pasaría si la resonancia da un valor distinto al de la frecuencia de la fuente? ¿Cómo hacerlo ahí? Es que si vos querés filtrar, para que la onda, digamos, que pase sea la de 50 Hz, tenés que diseñarlo para que entre en resonancia de 50 Hz. ¿Qué pasaría si nosotros hicimos el circuito para que tenga 30 Hz y nuestra fuente está a 50? ¿Qué es lo que pasa en el circuito que está mediano? Que no va a estar no va a entrar en resonancia, no va a estar en resonancia. Exacto. Sí, si la frecuencia es menor que la de resonancia, vimos que el circuito se va a comportar como uno capacitivo. ¿Sí? Es el gráfico que vimos acá. Claro. Bueno, ahí el que estaba más adelante, de acá, ¿sí? Si la frecuencia es menor que la frecuencia de resonancia, predomina la reactancia capacitiva. El circuito se va a comportar como un RC. Pero ahí la tenemos, ahora yo digo, sin modificar eso, dejando fijo la frecuencia de resonancia, X igual a XL, sí, pero con la fuente que otorga otra frecuencia. ¿Está bien? Entonces no va a estar funcionando la frecuencia de resonancia. Tu circuito está diseñado, por ejemplo, para entrar en resonancia a 50 Hz, pero bueno, está funcionando a 50 Hz. Está funcionando a 30 Hz por acá. Entonces tu XC va a ser mayor que tu XL y tu circuito se va a comportar como un RC, y no como un resistivo puro en resonancia. Claro, exacto. Depende, ahora vamos a ver justamente el ancho de banda. Viste que acá habíamos visto, les había mostrado hoy, hay que se llama un ancho de banda. Acá tú tenés la frecuencia de resonancia, después tenés un pequeño ancho de banda. Hay dos frecuencias que se llaman frecuencias de corte. A estas frecuencias, la potencia que se transmite en estos puntos es la mitad de la potencia total. Hasta ahí se considera, bueno, cuando vos diseñas un filtro, se considera que pasan hasta esa frecuencia, hasta el punto, la frecuencia del punto de media potencia. Porque los otros ya están muy atenuados. La señal de tensión, la corriente ya se atenuó mucho para los otros puntos. Sí, en general, sí, depende de los equipos que vos tenés. A veces se le ponen filtros, sí, justamente para que sí,
Tampoco trabaja exactamente a 50 Hz, sino que para que la deformación de la onda de tensión y corriente no sea tal. Pero los mismos, ahora eh, la moderna iluminación LED, algunos equipos de iluminación LED que traen circuitos electrónicos que también te provocan una deformación de las ondas de tensión y de corriente, que también son exactamente senoidales, ¿sí? No necesariamente, a veces se ponen filtros exclusivamente en algunas partes del circuito para ciertos equipos que se ven afectados, digamos, si la onda no es de tipo senoidal, ¿sí? Y aparte se pone... Sí, realmente se suele poner por separado filtro por un lado y correctores, banco de corrección de factor de potencia por otro. ¿Sí? Eh, sí, sí, exactamente por temas económicos. Bueno, vamos a ver justamente eso que les comentaba por último del ancho de banda y cómo se determina el ancho de banda, digamos. En principio uno puede poner la ecuación de la impedancia en función de la frecuencia, ¿no? Porque la impedancia sería la impedancia total, vamos a escribirlo así, sería la resistencia más JXL menos XC, ¿no es cierto? La magnitud, bueno, variado por, aplicando Pitágoras, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de R al cuadrado más la diferencia de reactancia elevado al cuadrado. Esto sale del mismo triángulo de impedancia, ¿no es cierto? Tengo R acá, tenía XL acá, XC así, hago XL menos XC, acá tendría X, que es XL menos XC, y entre esa X y R tengo la impedancia total. ¿Sí? Así que por Pitágoras me queda esa fórmula de impedancia. Bueno, el tema es que eso es fijo para una frecuencia, pero la reactancia inductiva en función de la frecuencia, la reactancia capacitiva también en función de la frecuencia. La resistencia varía muy poco con la frecuencia, únicamente a frecuencias extremas, digamos, varía la resistencia. Esto lo vamos a considerar constante. La impedancia fundamentalmente función de la frecuencia porque XL y XC son funciones de la frecuencia. Pero bueno, estrictamente la impedancia en función de la frecuencia se escribiría así el módulo por lo menos de la impedancia. De tal manera que resistencia lo vamos a considerar independiente de la frecuencia. Y después vimos que reactancia inductiva eh, aumenta con la frecuencia y reactancia capacitiva disminuía en forma hiperbólica con la frecuencia, ¿sí? Si poníamos los dos gráficos juntos, dijimos que vamos a tener en la intersección justamente la frecuencia a la que se hacen iguales XL y XC, y esa es la frecuencia de resonancia. En la frecuencia de resonancia, si uno grafica esa ecuación de ahí, de la impedancia, del módulo vendría a ser la impedancia, en función de la frecuencia, si uno le va dando valores a la frecuencia, y para una inductancia, una capacidad en particular y una resistencia, me da una gráfica como la que se muestra ahí, ¿sí? Tenemos un valor mínimo de impedancia, en la cual la impedancia se hace igual a la resistencia, que es justamente exactamente, ahí cuando XL es igual a XC, que es a la frecuencia de resonancia. Curva no es exactamente simétrica, como se puede ver ahí. La longitud A no es exactamente igual a la longitud B, sino que tiene esa forma. Y esa es
Esa sería la curva de la impedancia total en función de la frecuencia. ¿Sí? Que me muestra cómo varía la impedancia en función de la frecuencia. Después podríamos hacer un gráfico de cómo varía el ángulo entre tensión y corriente en función de la frecuencia. ¿Sí? En un circuito RLC serie, el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente era arco tangente de XL menos XC sobre R. ¿Sí? Y para lo que es la frecuencia de resonancia, el ángulo de desfasaje sería cero. Porque el circuito es resistivo puro, se comporta como resistivo puro, y tensión está en fase con la corriente. ¿Estamos? Eso es a la frecuencia de resonancia. El ángulo de desfasaje entre tensión y corriente sería cero. ¿Eh? Después vimos anteriormente también que si la frecuencia a la que funciona el circuito es menor que la de resonancia, el circuito se vuelve capacitivo. Se empieza a comportar como un RC. Y el ángulo de desfasaje, bueno, empieza a ser un ángulo de desfasaje en atraso. ¿Sí? Esto lo podemos ver acá. Esta es la frecuencia de resonancia. A frecuencias menores empieza a predominar la reactancia capacitiva sobre la inductiva y tenemos un ángulo de desfasaje en atraso. En atraso de la corriente respecto de la tensión respecto de la corriente, mejor dicho. Capacitivo, ¿sí? De tal manera que para frecuencia cero sería como un circuito capacitivo puro. El ángulo de desfasaje sería 90 grados en atraso. ¿Sí? Ahora, si la frecuencia es mayor que la frecuencia de resonancia, como se puede ver acá, para allá, el circuito es predominantemente inductivo. Y ahí la corriente atrasa respecto de la tensión, o la tensión adelanta respecto de la corriente. ¿Sí? Para acá, para allá, teníamos circuito inductivo, predominantemente inductivo, ¿sí? Y la tensión estaría en adelanto respecto de la corriente. Si tomamos la corriente como referencia, bueno, acá la tensión empieza a adelantarse respecto de la corriente, ¿no es cierto? De tal manera que, bueno, a una cierta frecuencia, bueno, se vuelve inductivo puro prácticamente, la tensión va a adelantar 90 grados respecto de la corriente. Y esta sería la curva de cómo varía el ángulo de fasaje, ¿no es cierto?, en función de la frecuencia. Cómo varía θ, el ángulo de fasaje o phi, ¿sí? El ángulo de fasaje entre tensión y corriente respecto de la frecuencia. Bueno, y por último, como les decía, vamos a ver lo que es el ancho de banda o bandwidth en inglés. Que es, bueno, un ancho de banda de frecuencia. Esto particularmente cuando uno diseña un filtro, lo diseña con un ancho de banda en particular para que pasen fundamentalmente las señales con frecuencias entre ese ancho de banda, ¿sí? O sea, hay un intervalo de frecuencias que está dado por estas dos frecuencias que se llaman frecuencias de corte, en los cuales la corriente se acerca al valor máximo. Ya tenemos este gráfico, es gráfico de corriente, en función de la frecuencia. La corriente va a ser máxima para la frecuencia de resonancia. Y después las frecuencias estas de corte se calculan para un valor de 0,707 de I máximo, que sería como I máximo sobre raíz de 2. ¿Sí? I máximo sobre raíz de 2 me da, sería 0,707 de I máximo.
Y las frecuencias que corresponden a ese valor 0,707 de la corriente máxima se llaman frecuencias de banda, frecuencia de corte, más conocido, o sea, estos valores de frecuencia. Frecuencia de mediana potencia, que corresponderían a esos valores de F1 y F2. Profe, ¿Sí? cuando se da la frecuencia de resonancia, también a su vez se dan esas dos frecuencias de corte como dato. Sí, generalmente los filtros se calcula el ancho de banda en función de esa frecuencia de corte. Sí, sí, en los filtros calculamos las dos cosas, la de resonancia y la frecuencia de corte. ¿Eh? Ahora vamos a ver un ejemplo. Más que sí, o sea, es como si fuera, este es el valor eficaz de la corriente del circuito. Pero se lo relaciona más con la potencia, porque la frecuencia del corte corresponden a puntos de potencia que son la mitad de la potencia máxima, que es la que se transmite en resonancia. ¿Sí? Esto es porque la potencia máxima en resonancia sería I cuadrado por R, y máximo es la corriente, no la corriente pico de una onda senoidal, no esta corriente I máximo seno, sino que acá está entendido como la corriente máxima que se transmite en resonancia. ¿Sí? Son dos cosas. Es valor eficaz, este I máximo de ahí es valor eficaz también, pero es el valor máximo de corriente que se transmite en resonancia. ¿Está? No es el valor pico de acá, sino que es el valor máximo de corriente, que es el que se transmite cuando el circuito está en resonancia. No, acá la potencia transmitida es muy poca, acá entonces es despreciable, digamos, la parte de señal que pasa de las otras frecuencias. Claro, una forma de acotar, como decíamos, para evitar que pasen señales de otro tipo, que pasen armónicos, por ejemplo. Sí. Bueno, esos puntos se llaman puntos de media frecuencia o half point frequency, y son iguales a en esos puntos se transmite una potencia que es la mitad de la potencia máxima. La potencia máxima sería la que se transmite en resonancia. Esto sale porque, bueno, la potencia máxima sería I cuadrado por R. Esta I es la corriente máxima que se transmite en resonancia. La potencia en los puntos de media frecuencia, que serían estos puntos de acá, dijimos que ahí la corriente corresponde a 0,707 de I máximo. Así que sería 0,707 de I máximo al cuadrado, la potencia que se transmite en esos puntos. Como 0,707 es 1 sobre raíz de 2, si esto lo elevamos al cuadrado, va a quedar un medio. Así que 0,707 al cuadrado queda un medio, y máximo, elevado al cuadrado, queda I máximo cuadrado. I máximo por R sería la potencia máxima que se transmite en resonancia. Entonces, esos puntos que corresponden a la frecuencia, al punto de media frecuencia, es igual a la potencia que se transmite en esos puntos, es igual a la mitad de la potencia máxima que se transmite en resonancia. Corresponde a la frecuencia de resonancia. ¿Sí? De ahí sale la deducción. Bueno, esta curva se llama curva de selectividad, se calcula en esta frecuencia, como decíamos. El cálculo se hace haciendo una cuestión
¿Qué papel juega el variar la resistencia o el variar la inductancia o la capacidad en el ancho de banda en particular y la selectividad? La selectividad se refiere, bueno, a la amplitud de ese ancho de banda, ¿sí? Eh, si nosotros reducimos la resistencia en un circuito R, L, C, serie, si nosotros reducimos la resistencia, lo que va ocurriendo es que la curva se va volviendo cada vez eh, más selectiva, podríamos decir. El circuito se va volviendo más selectivo. ¿Por qué? Porque el ancho de banda va disminuyendo, ¿sí? Y la intensidad de corriente que se transmite en resonancia va siendo mayor, ¿sí? Entonces, reducir la resistencia aumenta la selectividad. Y después, si nosotros dejamos la resistencia fija para un valor de resistencia, eh, si incrementamos la relación L sobre C, esto quiere decir que incrementamos L o disminuimos C, cualquiera de las dos cuestiones, el ancho de banda se va reduciendo, ¿sí? O sea, acá tenemos, por ejemplo, L3 sobre C3 es mayor que L2 sobre C2, y el ancho de banda se va reduciendo, se vuelve más selectivo el circuito también. Pero sin variar, en este caso, el valor máximo de corriente. De una resistencia menor, sí permite mayor paso de corriente y vuelve más selectivo al circuito. Acá, aumentar L respecto de C vuelve también más selectivo al circuito porque se reduce el ancho de banda, pero sin incremento de potencia transmitido, sin incremento de corriente que se pueda transmitir. Bueno, una última cosa, vamos a ver cómo se calcula las frecuencias de corte, ¿sí? Una simplificación que se suele hacer es, si el Q es mayor o igual a 10 del Q del circuito, así que calculamos haciendo XL sobre R, si es mayor o igual a 10, se considera que aproximadamente la curva de resonancia es simétrica respecto de la frecuencia de resonancia, cosa que en realidad no es cierto. Bueno, la impedancia vimos que no es simétrica para las distintas frecuencias, por lo tanto la curva tampoco, de resonancia tampoco es simétrica respecto de la frecuencia de resonancia. Pero para circuitos con Q mayor o igual a 10, se considera más o menos simétrica, entonces va a estar a la misma distancia F1 y F2 de la frecuencia de resonancia. Eso después simplifica los cálculos, porque vamos a calcular la frecuencia de resonancia, vamos a calcular el ancho de banda, que se puede calcular fácilmente, ahora vamos a ver cómo. Dividimos el ancho de banda por 2 y vamos a tener las frecuencias de corte hacia uno y otro lado. Si no, bueno, hay que calcular por separado las frecuencias de resonancia, ¿sí? Y para eso, bueno, acá está la deducción de la fórmula a la que llegamos para... Después ahí les subí un formulario para tener las fórmulas de cómo se calculan las frecuencias de resonancia. En el campo está el formulario, ¿sí? Porque para cualquier Q, lo anterior no funciona. Si el Q no estoy seguro si es mayor o igual a 10, las frecuencias de corte no van a ser simétricas, no las puedo considerar simétricas respecto de la de resonancia, ¿sí?
Para ese caso, bueno, vamos a deducir una fórmula eh, teniendo en cuenta primero que una reducción de la corriente 0,707 del valor máximo, o sea, 0,707 del valor de resonancia, que sería este valor, ¿sí? El valor de resonancia dividido raíz de 2, le corresponde un incremento de la impedancia igual a 0,7, 1 sobre raíz de 2, digamos, del valor resonante, el cual era R, o sea, la impedancia en resonancia es R, y se ve afectado justamente por 1 sobre raíz de 2 en este valor de corriente. Y bueno, la corriente a su vez es B sobre Z, o sea, en general es tensión sobre impedancia, de donde si tomamos esta parte y esta parte, tensión es la misma, digamos, y me quedaría que la impedancia es raíz de 2 por la resistencia. ¿Sí? Bueno, la impedancia la calculamos con esta fórmula, entonces sacamos aparte raíz de 2 por la resonancia igual a la fórmula de impedancia. Bueno, ahí empezamos a operar un poquito matemáticamente. Elevamos al cuadrado ambos lados, me queda así, ¿sí? Después paso esta r cuadrado restando, tengo 2r cuadrado menos 1r cuadrado, me queda 1r cuadrado. Saco raíz cuadrada de ambos lados, me queda así. Paso todo para un lado de la igualdad, me queda así, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a calcular las dos frecuencias de corte, digamos. Una corresponde a circuito predominantemente inductivo, cuando XL es mayor que XC, ¿sí? Y bueno, vamos a considerar primero ese caso. Sustituimos en vez de XL, ponemos omega L, y en vez de XC, 1 sobre omega C. ¿Sí? Después multiplicamos y dividimos por omega, todo multiplicamos y dividimos por omega. Esto después lo vamos a llevar para el otro lado, lo vamos a multiplicar por 0 y se va a cancelar. Y acá me va a quedar todo multiplicado por omega. Omega 2 sería porque corresponde a la frecuencia de resonancia en la cual XL es mayor que XC, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener dos frecuencias de corte, digamos. Esta sería F2, la que está de este lado. Bueno, acá aplicamos propiedad distributiva, va a quedar la ecuación como está ahí. ¿Sí? Y después multiplicamos y dividimos esa por L. Esta L después la vamos a pasar multiplicando por el otro lado. Se va a hacer 0. Entonces me va a quedar todo multiplicado por... Ahí, dividido por L, mejor dicho, aquí. ¿Sí? Y va a quedar omega, se va a simplificar. Esta L con esta de acá. Va a quedar omega cuadrado nada más. Acá va a quedar R sobre L. Y acá va a quedar L por C. Después le cambiamos, después lo multiplicamos por menos 1 a todo y le cambiamos el signo a todo. ¿Sí? Cambiamos todos los signos. Hasta que, no, hasta que el término cuadrático quede positivo una vez. Y bueno, ahí me queda una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Y acá sería menos B, que B es esto, o sea, es menos R sobre L, más menos raíz cuadrada de B cuadrado, menos 4A por C, A es 1, y C es menos 1 sobre LC, sobre 2 por A, que A es 1. Así que queda todo sobre 2.
Y bueno, por último, distribuimos el 2, esto se hace positivo, me queda R sobre 2L, después introducimos el 2 ahí, mejor dicho, lo ponemos acá adelante como un medio al 2, ese, no es que lo introducimos en la raíz. Distribuimos el cuadrado, va a quedar R cuadrado sobre L cuadrado, va a quedar positivo, ¿no es cierto? Por llevarlo al cuadrado, acá también va a quedar positivo por los dos signos menos, y tomamos el valor positivo únicamente de la raíz, porque el negativo me puede llegar a dar frecuencia negativa, no tiene sentido. Entonces, eh, se calcula así la frecuencia angular de resonancia, o si no la frecuencia directamente pasando 2pi dividiendo. ¿Sí? Como dice ahí, el signo negativo de la raíz lo suprimimos, ponemos el positivo nomás porque me daría frecuencia negativa, podría dar frecuencia negativa, no tiene sentido. Y bueno, esta es la frecuencia de corte superior. Se calcula con esta fórmula así. La misma deducción se puede hacer para la frecuencia de corte inferior, que sería cuando XC es mayor que XL, circuito capacitivo. Bueno, lo que hacemos es, partimos de la misma ecuación anterior, nada más que ponemos XC menos XL en la impedancia, elevado al cuadrado, y hacemos toda la misma deducción a partir de acá. Nada más que ponemos al revés, acá, XC menos XL. Se les dejo como entretenimiento. Y llegamos a esta ecuación, o la frecuencia angular, de esa manera, o la frecuencia de corte de esa manera, ¿sí? Es muy parecido, cambia este signo nada más. Fíjense que entre esta y esta, las fórmulas son las mismas, cambia el signo nada más del R sobre 2L. Estrictamente esas serían las fórmulas para calcular las frecuencias de corte. Salvo que yo verifique previamente si el Q es mayor o igual a 10, se puede simplificar, porque el ancho de banda sería la diferencia entre la frecuencia de corte superior y la inferior. O sea, sería esta ecuación menos esta de acá. ¿Sí? Que si yo resto este término y este se cancelan, porque son iguales. ¿Sí? Y este con este se sumaría. ¿Sí? Pues, me quedaría F2 menos F1. Esto, como va a quedar menos menos, se va a sumar con el anterior. Y este término se va a cancelar con eso. Uno va a quedar positivo, el otro queda negativo. Y me quedaría así, R sobre 2pi por L, porque estaría sumando un medio, digamos, de R sobre 2pi por L, un medio de R sobre 2pi por L, más un medio de R sobre 2pi por L. Me queda R sobre 2pi por L. Es una forma relativamente simple de calcular el ancho de banda, digamos. Si no, nosotros habíamos visto, sino la otra forma es, nosotros habíamos visto que el Q es omega L sobre R. ¿Sí? Si yo paso omega dividiendo, va a quedar RL igual a omega sobre Q. Y bueno, y después la otra relación que vamos a usar es, yo sé que omega es 2pi por F. Y puedo escribir 1 sobre 2pi. Es igual a F sobre omega. ¿Eh?
de acá. Y bueno, de la ecuación anterior, de esta, del ancho de banda, en principio reemplazo. En vez de poner R sobre L, pongo omega sobre Q. ¿Sí? En vez de poner R sobre L, pongo omega sobre Q. Y acá me quedó 1 sobre 2pi, 1 sobre 2pi. Y en vez de poner 1 sobre 2pi, pongo frecuencia sobre omega, que es esta de aquí. Las omegas se simplifican y tengo el ancho de banda siempre lo puedes calcular así. Lo que pasa es que si el Q es mayor que 10, la frecuencia de corte vos podés calcular. Calculás la frecuencia de resonancia, Fs vendría a ser o frecuencia de resonancia. Después calculás el ancho de banda y lo dividís por 2. Entonces tu F2 va a ser la frecuencia de resonancia más el ancho de banda sobre 2. Y tu F1 va a ser la frecuencia de resonancia menos el ancho de banda sobre 2. ¿Sí? Eh, y bueno, y yo tendría las frecuencias que pasarían, digamos, por el filtro. ¿Eh? ¿Sí? Se que calcularía así, más o menos la mitad del ancho de banda. Esto es para Q igual a mayor o igual a 10. Que en realidad en la mayoría de los casos se verifica eso, ¿sí? Porque realmente los circuitos no tienen un Q tan bajo, eh, quizás menor que 10. Entonces, bueno, esto después la próxima clase vamos a ver los ejemplos, pero habitualmente lo que hacemos es calculamos el Q primero del circuito. Tenemos como datos generalmente el R, L y el C. Calculamos el Q haciendo XL sobre R. Verificamos si es mayor que 10. Calculamos la frecuencia de resonancia, calculamos el ancho de banda y, y después la frecuencia de corte las calculamos así. Y si no, si el Q es menor que 10, bueno, hay que aplicarle la fórmula esta. ¿Eh? Y con eso vamos a tener el ancho de banda. Bueno, ahí después tienen resuelto los ejercicios si le quieren pegar una leída, pero si no, después la próxima clase lo vamos a ver. Bueno, ahí ya les tomo asistencia y ahí dejamos. ¿Tienen otra clase hoy o no? ¿Listo? Alvaredo, Aparicio, Barbetti, Chacón. Ok, ahí te veo, Chacón. Collar, Presente, Collar. bien.
Em,